A ver, si pensamos en el Japón de la posguerra, la historia que nos viene a la mente es casi siempre la misma, ¿verdad? La de un triunfo espectacular, un país totalmente devastado que se reconstruye. Y el mérito, nos suelen contar, fue de las reformas de libre mercado que llegaron de la mano de Estados Unidos. Pero, ¿y si esa historia tan conocida no es, digamos, toda la verdad? De hecho, ¿y si resulta que el sistema que impulsó ese ascenso meteórico de Japón no fue una creación nueva de la paz, sino la continuación directa, casi intacta, de su economía de guerra? Simplemente con un nuevo nombre. Bueno, vamos a meternos de lleno en esta historia porque es fascinante. La versión oficial, la que todos conocemos, arranca en 1945, con la ocupación estadounidense liderada por el general MacArthur, que tenía una misión muy clara: rehacer Japón desde sus cimientos. Y sobre el papel, los objetivos eran, desde luego, transformadores. Se hablaba de desmilitarizar, de democratizar y, sobre todo, y aquí está una de las claves, de desmantelar por completo las estructuras económicas que habían impulsado la guerra, los todopoderosos conglomerados familiares, los Taibatsu. La idea era una ruptura total con el pasado, un nuevo comienzo. Pero claro, entonces el mundo cambió. La Guerra Fría empezó a caldearse de verdad y las prioridades de Estados Unidos en Asia pues dieron un giro de 180 grados. Y el cambio fue, como se puede ver aquí, drástico. Se pasó de ese objetivo público de desmantelar la economía de guerra a una nueva misión secreta: fortalecer a Japón. Para 1947, Japón ya no era el enemigo que había que reformar, sino un futuro aliado, un baluarte fundamental contra el avance del comunismo. ¿Y cuál fue el resultado práctico de este giro? Pues que en lugar de una ruptura con el pasado, lo que tuvimos fue una continuidad asombrosa. El sistema de movilización total de la guerra no se eliminó, simplemente se rebautizó. Aquí se ve perfectamente cómo funcionó esto del reetiquetado. El temido Ministerio de Municiones se convirtió en el influyente MITI. Las asociaciones que controlaban la industria durante la guerra, pues nada, reaparecieron como las asociaciones empresariales de la posguerra. La maquinaria central de control económico siguió existiendo, ahora bajo el nombre de Keidan-ren. O sea, la misma gente, las mismas funciones, solo que con etiquetas mucho menos amenazantes. Y no fueron solo las instituciones. El propio marco legal que controlaba la economía japonesa durante la guerra, como la Ley del Banco de Japón del 42, se mantuvo en vigor, atención, hasta 1998. Es increíble. Más de medio siglo después de acabar la guerra, Japón seguía funcionando con leyes diseñadas para una economía de guerra total. Así que el punto crucial es este. Mientras los militares fueron purgados, los burócratas económicos, los que habían diseñado y dirigido la máquina de guerra, no solo sobrevivieron, sino que prosperaron. Muchos de ellos eran los llamados manchurianos, gente que se había curtido en el estado títere de Manchuria, experimentando con el control estatal de la industria. Sin rivales políticos, se convirtieron en los gobernantes de facto del Nuevo Japón. Es que hasta el mismísimo ministro de municiones de la guerra, Nobusuke Kishi, acabó siendo primer ministro. Y aquí es donde la historia alcanza su punto más irónico. La ocupación estadounidense, sin quererlo, sin ser consciente de ello, acabó ayudando a estos burócratas a completar su visión más radical. Una visión que ni siquiera durante la guerra habían conseguido imponer del todo. Para entenderlo hay que ver este dato. Antes de la guerra, las familias Zaibatsu controlaban casi el 40% de todas las acciones de las empresas del país a través de sus holdings. Eran la élite capitalista y para los burócratas un obstáculo para su control total. Entonces llega MacArthur y purga a estas familias, eliminando de un plumazo a la clase capitalista tradicional. Pero ojo, los conglomerados, las empresas, sobrevivieron. Y el resultado fue un sistema único en el mundo, un capitalismo sin capitalistas. De repente, las empresas ya no estaban al servicio de accionistas que buscaban beneficios. Ahora estaban controladas por directivos y burócratas cuyo único objetivo era la expansión y la conquista de cuota de mercado. ¿Y qué pasa cuando un sistema económico que ha sido diseñado para la guerra total se suelta de repente en los mercados globales de tiempos de paz? Pues que se desata una fuerza económica sin precedentes. A nivel nacional, este sistema generaba algo que los propios japoneses llamaban katokyoso, o competencia excesiva. Empresas luchando a muerte, literalmente, por un trozo más de mercado, sin importar las pérdidas. Para evitar el caos interno, la solución fue crear cárteles controlados por el gobierno. Pero de puertas para afuera, esa misma competencia se convirtió en un arma letal. El ciclo era sencillo, pero brutal. El objetivo no era el beneficio, era la cuota de mercado. El método era una competencia de precios salvaje. A nivel doméstico se contenía con cárteles, pero a nivel global toda esa fuerza se desataba sin ningún tipo de restricción, arrullando a industrias extranjeras que, claro, seguían operando con la lógica de tener que ganar dinero.
Y yo creo que ninguna frase lo resume mejor que esta. Para ellos, la economía no era un intercambio, era una guerra. Las exportaciones eran el ataque, las importaciones eran la defensa y el superávit comercial era, simplemente, el marcador que indicaba quién iba ganando. Ahora bien, para que todo este sistema funcionara, Japón necesitaba dos cosas: acceder a los mercados mundiales y al mismo tiempo mantener el suyo completamente cerrado a cal y canto. Y para lograrlo, idearon un plan brillante y muy sigiloso. El gran pánico era la inversión extranjera. Para entrar en organizaciones como la OCDE, Japón se vería obligado a permitir que empresas de fuera compraran sus corporaciones. Y ellos veían con auténtico terror cómo las multinacionales americanas se estaban haciendo con el control de media Europa, lo que se llamó el desafío americano. Juraron que eso no iba a pasar en Japón. La solución fue una auténtica obra maestra de ingeniería legal. En 1955 reescribieron discretamente un artículo de la ley comercial. ¿Para qué? Para permitir que las empresas pudieran emitir nuevas acciones e intercambiarlas entre ellas, con sus empresas amigas, sin pedir permiso a los accionistas. Con esto crearon una red impenetrable de participaciones cruzadas. Las empresas se poseían unas a otras, blindándose contra cualquier intento de compra desde el exterior. ¿Y los resultados? Bueno, los resultados fueron espectaculares. Solo hay que mirar este gráfico de 1988. Mientras las empresas japonesas compraban más de 300 compañías fuera de sus fronteras, ¿cuántas empresas extranjeras compraron algo en Japón? 11. Una cifra testimonial. El mercado estaba abierto, sí, pero solo en una dirección. La metáfora perfecta de todo esto es la del calendario imperial. Para Japón, 1945 no fue el año cero. La era del emperador Hirohito, la era Showa, continuó sin ninguna interrupción. El sistema económico, social y político no se reinició de golpe, simplemente siguió evolucionando. Y esto nos lleva a la pregunta final. ¿Qué significa todo esto? La historia oculta del milagro japonés no es solo una curiosidad histórica. Es en realidad la historia del origen de un modelo de capitalismo de Estado que luego ha sido imitado y que ha moldeado de forma fundamental el comercio global que conocemos. Entenderlo es, en gran medida, entender muchas de las tensiones económicas que siguen definiendo nuestro mundo hoy en día.